Al saludo, este es el video explicativo del primer punto del taller 9 de arquitectura, en el cual nos piden que utilicemos un sensor de temperatura LM35 para grabar los datos de temperatura en un archivo de una memoria SD y que estos datos se graben cada 2 segundos. Como anteriormente utilizamos un bombillo y un ventilador dependiendo de la temperatura que nos marque el sensor. Lo volvimos a utilizar y dependiendo de nuestro valor de set point que definimos, el bombillo se va a prender. Si se enfría mucho, se va a prender el bombillo, y si se calienta mucho, se va a prender el ventilador. Y nos piden que mostremos en qué estado lógico se encuentran. Si se encuentran prendidos, yo definí un 1, y si se encuentran apagados, yo definí un 0. Entonces, a continuación voy a mostrarles cómo fue el diseño del código que realicé. Entonces, primero que todo, incluimos las librerías que utilizamos. Definimos nuestras variables, nuestros pines y nuestro valor de temperatura, nuestro set point, que es de 15 voltios. Y después de eso está el void setup. En el void setup lo que hicimos fue definir los pines de los relés como salidas. Inicializamos la SD. Escribimos un pequeño mensaje de inicialización de la tarjeta SD. Después de eso, si la inicialización es incorrecta, o sea que si no está bien conectada a la SD, nos va a botar un mensaje de fallo de inicialización, y hicimos un while para que se quede en el ciclo de fallo de inicialización. Pero si la inicialización es correcta, nos va a arrojar un mensaje de correcta inicialización y va a pasar a nuestra función creada, que es de lectura de sensores, que es donde nos va a leer nuestro sensor de temperatura y nos va a mostrar las temperaturas que utilicemos en el terminal virtual. Entonces escribimos temp igual a analog read, porque tiene lleva un pin análogo el sensor, y nuestra función nuestra variable entrada análoga que definimos anteriormente. Hacemos la conversión del voltaje a temperatura. Aquí en esta parte lo que hacemos es hacer la configuración de los relés para cuando la temperatura es menor al set point se prenda el relé 2, y para cuando la temperatura sea mayor al set point se prenda el relé 1. Después de eso lo que hacemos es un void loop para que escriba los datos en el terminal virtual y en el documento txt que nos arroja. Entonces definimos data file, igual abrimos el archivo de la SD y lo llamamos datostemp.txt, y hicimos un if con este data file para que vaya guardando los valores del sensor de temperatura. Entonces lo primero que hacemos es un line, una hilera para que vaya guardando los datos de temperatura en orden, que empiece en 0 y vaya 1, 2, 3, 4 para que vaya identificando qué número de temperatura es. Imprimimos nuestro valor de temperatura en el terminal virtual y en el data file, que es en el archivo txt que nos arroja la SD. Hacemos eso con todo lo que necesitemos. Entonces lo hicimos con nuestro valor de temperatura y lo hicimos con nuestros relés para que nos arroje el estado análogo en el que estos se encuentran. Si se encuentran encendidos, que nos va a arrojar un 1, o si se encuentran apagados, que nos va a arrojar un 0. Aquí está el line, el serial print y el data file print para el relé 1 y para el relé 2. La temperatura está grabada en grados Celsius y un contador de line para que vaya contando de 0 al valor de temperatura final, o sea que pase de 0, 1, 2, 3, 4. Y tenemos al final un delay de 2 segundos, que es en el tiempo que va a durar en grabar la siguiente temperatura. Es importante que cerremos el archivo del data file
Y si, como anteriormente mostré, si hay un fallo en la inicialización de la SD, nos va a mostrar el texto de error al escribir en el archivo. Listo, entonces compilamos el archivo para el código para que no haya ningún error. Y ya compilado lo grabamos en el Arduino Mega que utilizamos. Y procedemos a correr nuestra simulación. Ahí vemos que se está grabando la temperatura. Vamos a observar nuestro valor de set point, que es de 15, entonces se está calentando demasiado. Entonces por eso ahí observamos que el ventilador se enciende. Pero si bajamos la temperatura a menos de nuestro valor de set point, ahí vemos que se va grabando poco a poco. Cada 2 segundos se graba. Subámosla un poco y se va grabando poco a poco cada 2 segundos nuestro valor. Y aquí podemos ver el estado análogo del bombillo y el ventilador, que en este caso va a aparecer 1 en el bombillo y 1 en el ventilador, perdón, y 0 en el bombillo. Entonces si bajamos nuestra temperatura a menos de 15 grados, por ejemplo 9, va a proceder a apagarse el ventilador y se va a encender el bombillo. Ahí, como podemos observar en el valor 12 de temperatura que grabamos, ya bajó a menos de 15 grados y se apaga el ventilador y se enciende el bombillo. Entonces estos datos se graban en la SD y se almacenan y se guardan en un archivo TXT, un archivo de texto. Después de eso, lo que hacemos es un Excel con los valores de temperatura y una gráfica con los valores de temperatura mostrados. Entonces en este caso primero tenemos una temperatura constante de 27 grados y ahí es donde la empezamos a variar. Nuestros valores de temperatura rondaron entre los 6.35 grados a los 33.24 grados. Y también en el archivo TXT vemos que se guarda el estado lógico de cada relé, del bombillo y el ventilador. Dependiendo si está muy caliente se apaga, se enciende el ventilador, y si está muy frío vemos que se prende el bombillo y se apaga el ventilador. Muchas gracias por su atención.